¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Les recuerdo nuestros horarios: domingos 11 de la mañana y 8 de la noche y los lunes a las 8 de la noche. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Manuel Páez, trabajador petrolero, dirigente sindical petrolero, miembro del Estado Mayor Presidencial de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras, miembro del sindicato o dirigente sindical del Sindicato Petrolero del Estado Anzoátegui y presidente de la Comisión Electoral de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores Petroleros de Venezuela. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Un inmenso saludo, muy agradecido de la oportunidad y de la invitación de estar en este programa. Tienes una larga trayectoria en el sector sindical petrolero. Ya son 24 años. 24 años, sí, trabajando sí. en PDVSA y ligado al mundo sindical. ¿Cuál es la situación actual de la industria petrolera? La industria petrolera, a partir del 19 de febrero del 2020, comenzó una dinámica distinta para la recuperación productiva, para la recuperación de sus espacios, para la recuperación de sus instalaciones. Gracias a la intervención del presidente obrero Nicolás Maduro, fue un clamor de la clase obrera que en diferentes oportunidades le solicitó, ¿verdad?, que la industria de los hidrocarburos, bueno, era evidente que venía en caída libre producto de los números de producción y que era necesario la intervención del Ejecutivo Nacional para lograr darle un giro de 180 grados a esa industria y poderla poner al servicio del país. ¿Por qué cae la producción? ¿A qué se debe? Bueno, es multifactorial. En primer lugar, durante muchos años el ex ministro y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, hoy agente del imperialismo develado, hizo una política nefasta de mantenimientos preventivos y correctivos y de inversión en la industria petrolera. Eso es el principal factor fundamental. Luego de que todo ese plan maquiavélico, criminal contra nuestra industria se desarrollara, a partir del 2015 el gobierno de los Estados Unidos impone unas sanciones, un bloqueo, unas medidas coercitivas, más de 400 sanciones le imponen a las industrias petroleras y eso evita que la industria tenga un normal desenvolvimiento en su accionar, en sus operaciones. Es importante señalar que la industria petrolera fue diseñada con tecnología estadounidense y europea y por supuesto al tener y evitar que nosotros tengamos acceso a piezas, partes y repuestos, aditivos y a todos esos elementos necesarios, la industria petrolera cayó estrepitosamente en una caída de la producción. Y luego en el 2020 surge uno de los un fenómeno en los precios del crudo. Prácticamente llegaron a cero el barril de petróleo y durante la pandemia y por supuesto eso evitó que durante ese periodo nosotros tuviéramos una normalidad en nuestro accionar en la industria petrolera, en la recuperación económica de nuestra industria. Sin embargo, hoy estamos recibiendo noticias importantísimas, noticias muy positivas. La industria petrolera ha venido con el esfuerzo y con el compromiso de la clase obrera, asumiendo su papel histórico, generando innovación, ciencia y tecnología, aumentando la producción, que viene superando las sanciones del bloqueo, pero que además viene aumentando la producción y creando las condiciones necesarias para la sostenibilidad operacional y para que la producción se mantenga de manera estable y en crecimiento sostenido. ¿Cuál es el rol que han tenido los trabajadores para esta recuperación? ¿Qué papel han jugado? Los trabajadores son fundamentales para la recuperación económica de la industria, para la recuperación productiva. La clase obrera ha venido asumiendo su papel histórico en términos de la unidad de la organización y de la autoformación integral colectiva y permanente, como un plan programático que ha venido desarrollando la clase obrera para lograr generar la conciencia necesaria y enfrentar las inmensas dificultades. Hoy los trabajadores mantenemos pues, condiciones adversas de nuestra calidad de vida. Por supuesto, una nación que estaba con unos ingresos que superaban los 60.000 millones de dólares y escasamente en los últimos 4 o 5 años
estábamos asumiendo un poco más de 1.000 millones anuales, por supuesto eso generó una crisis económica en el país. Y los trabajadores petroleros no se escapaban de eso. Ahora, la clase obrera hoy, con su compromiso histórico, asumiendo todas las dificultades, pero además enfrentando cada uno de los problemas, ha venido recuperando los espacios productivos, ha venido recuperando su calidad de vida y ha venido construyendo la unidad de la clase obrera a través del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. ¿En qué consiste? Es el encadenamiento productivo de los sectores hierro, aluminio, acero, el sector eléctrico, el sector de los hidrocarburos, cemento. Toda esa industria nacional ha venido generando una unidad programática en torno a la recuperación progresiva de la producción para lograr la recuperación progresiva de nuestra calidad de vida. La formación de los trabajadores frente a estos nuevos retos, ¿qué papel ha jugado? Mira, los trabajadores hemos venido elevando nuestro nivel de conciencia y hemos venido asumiendo nuestro papel histórico para la transformación del Estado-Nación y convertirnos en un pueblo-nación. La formación para los trabajadores es fundamental, desde la Universidad Bolivariana de los Trabajadores de Jesús Rivero, donde su filosofía es aquella del maestro de maestros Simón Rodríguez, donde la certificación de saberes es fundamental y que donde tu área de trabajo se convierte en una universidad, se convierte en un área de aprendizaje, ¿verdad? Eso ha permitido que nosotros podamos certificar saberes y podamos dar un salto cualitativo y cuantitativo en la conciencia de la clase obrera y podamos identificar cuál es el fenómeno que está pasando en contra de nuestra patria, de nuestra economía y quiénes son los enemigos históricos que evitan el desarrollo de nuestra nación, pero que además se empeñan en evitar que los pueblos tengan su autodeterminación, su independencia y su soberanía. Esos programas de formación tienen una dimensión política, esos programas de dimensión y una dimensión tecnológica. Son integrales. Okay. Son integrales porque, bueno, un profesional adoctrinado, enajenado por los enemigos de la patria, bueno, se convierte en un enemigo de la patria, pues se convierte en un instrumento del imperialismo. Nosotros desde allí hemos venido desarrollando capacidades desde todo punto de vista para evitar que esa fuerza de trabajo se convierta en un instrumento de destrucción, sino sea un instrumento de construcción de conciencia, un instrumento de crecimiento para la patria. Y allí radica en la unidad superior. La unidad superior que estamos llevando a cabo como plan programático es la unidad de la clase obrera superior, de esa clase obrera nacionalista, patriota, que está comprometido con los intereses de la patria y que se niega rotundamente a una intervención extranjera, se niega rotundamente a la intervención económica, tanto interna como externa, para destruir, el legado del comandante Chávez, para destruir este proceso revolucionario y para destruir la economía de la patria. Los consejos productivos, ¿qué papel han jugado en la recuperación de la industria? Oscar, te decía que la dinámica a partir de la creación del Estado Mayor de los Consejos Productivos cambió enormemente. Eso fue clave, esa decisión. La intervención del presidente, en primer lugar... Es el Consejo Superior, ¿no? El Consejo Presidencial, el Estado Mayor Presidencial de los Consejos Productivos. Esa decisión del presidente de la República, darle el papel a la clase obrera para recuperar la producción, bueno, está inspirada en lo que viene sucediendo en Guayana, Oscar. En Guayana los trabajadores, luego de una batalla incesante con algunos modelos de gestión, hoy la clase obrera de Guayana viene asumiendo la recuperación productiva de las empresas básicas de Guayana. A partir de allí se genera una dinámica distinta en la industria de hidrocarburos a solicitud de la misma clase obrera que le pide al presidente su intervención, pero que además la creación de este Estado Mayor de los Consejos Productivos que permite, dentro de sus funciones, ordenar, dirigir, supervisar, y ahora le incluyen la planificación y la administración dentro del recurso. Eso ha permitido, por supuesto, que la dinámica en la industria sea distinta, el respaldo que el presidente, que el ministro Tarek El Al-Sami le ha dado a la clase obrera es fundamental, y eso, bueno, nos ha dado noticias positivas, como la que recientemente el secretario general de la OPEC se sorprendió cómo en las instalaciones petroleras la industria estaba renaciendo de la ceniza y estaba una clase obrera moralizada, una clase obrera politizada y una clase obrera movilizada. Ahora, Manuel, ¿qué han recibido los
trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera a cambio de su esfuerzo, de su creatividad, de su disciplina, de su compromiso con la industria. Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Manuel Páez, miembro de la Comisión Presidencial de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras del sector hidrocarburos, trabajador petrolero, dirigente sindical petrolero. Te preguntaba, ¿qué han recibido los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera? Óscar, el 19 de febrero del 2020, el presidente de la República le ordena a la Comisión Presidencial de Rodríguez Araque restituirle todos los beneficios legales y contractuales que habían venido mermando en la clase obrera petrolera, ¿verdad? Posterior a eso, el 10 de marzo se declara la pandemia mundial, se colapsa el mercado petrolero, más de 40.000 millones de barriles de crudo dejan de producirse, más de 60.000 millones de barriles de gasolina, casi 7.000 millones de habitantes en el mundo entran en cuarentena y por supuesto eso colapsa el mercado petrolero y el barril de crudo llega a cero. Llega a cero por un tiempo bastante importante. Eso evitó que en esa coyuntura la orden que el presidente de la República le instruyó a la Comisión de Rodríguez Araque se realizara de manera inmediata. Sin embargo, producto de esta recuperación del crudo, la optimización de los recursos, producto de entender que la clase obrera estaba pasando por momentos de muchísimas dificultades, se ha venido recuperando progresivamente nuestros beneficios. No lo que queremos, ¿no? O quizás no lo que merecemos, pero también hemos entendido que una industria a la que no le permiten su desenvolvimiento financiero, operativo, económico con normalidad, bueno, y que además los voceros del imperialismo, como el ex embajador Bromfield lo dijo públicamente a través de los medios de comunicación, vamos a colapsar la industria petrolera para que el pueblo venezolano sufra. Bueno, los trabajadores no están exentos de esa medida. Ahora bien, lo importante de esto es que la industria ha tenido una dinámica distinta en cuanto a la discusión, tanto en lo productivo como en los trabajadores. Y eso le abre una ventana a la clase obrera para permitir recuperar todos sus planes y beneficios que, bueno, producto de toda esta guerra y producto de toda esta conspiración interna han venido mermando. Hoy los trabajadores venimos mejorando nuestro salario, venimos mejorando nuestras condiciones de salud, venimos mejorando nuestras condiciones en el medio ambiente, en el trabajo. Falta mucho por mejorar y esto es un inmenso debate que debe dar la clase obrera con su dirigencia. Una de las cosas que quizás más ha criticado a los trabajadores es la falta de información, Óscar. Los trabajadores en este momento estamos ávidos de una información veraz, oportuna y responsable, que nos diga para dónde vamos, cuál es el camino que está llevándose nuestras convenciones colectivas, toda esa relación entre la industria y la dirigencia sindical, y quizás eso es lo que ha generado mayor incertidumbre, mayor desesperanza y ha generado en los trabajadores una especie de limbo para saber a dónde va. Y eso es una de las... se mantiene. Sí. Se han mantenido dentro de la industria. Sí, hemos venido... No ha habido deserciones importantes. Sí, no, bueno, la industria petrolera ha tenido, no se escapa pues de toda esa campaña malsana, bien dirigida de comunicación para que el pueblo venezolano migre. Por eso que ante eso y ante esa migración de profesionales y técnicos, la clase obrera petrolera ha venido asumiendo la recuperación de algunos espacios universitarios. Nosotros nos fuimos a Guayana a retribuirle al gobernador obrero Ángel Marcano lo que hizo por nosotros en el 2020. Allí hubo una experiencia maravillosa y quizás el inicio, Óscar, del Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. Más de 150 trabajadores de Guayana se fueron al estado Monaga, se fueron a la refinería
el palito, fueron al CRP a contribuir con los trabajadores petroleros y en una unidad perfecta a la recuperación de la industria. En ese momento, luego de que las elecciones del 21 de noviembre, el gobernador Ángel Marcano haya sido electo, el dirigente haya sido electo, nos fuimos al núcleo de la Universidad de Oriente Bolívar, 150 trabajadores, para hacer la operación Seguridad, Orden y Limpieza. ¿Y eso por qué? La operación Sol, porque esa universidad nos suministra profesionales en carreras importantes como geología, minas, petróleo. Y hoy, a partir de la semana que viene, le estamos arrancando en el núcleo Sucre, en el núcleo, en la extensión Cumaná. Allí hemos visto cómo las autoridades universitarias abandonaron la seguridad de ese recinto universitario y bueno, y está devastado. Los trabajadores entendiendo y pasando... Es un voluntariado, ¿no? Un voluntariado y rompiendo la frontera de nuestros taladros, de nuestros remolcadores, de nuestras refinerías. Fuimos y estamos participando activamente junto con el gobierno regional o los gobiernos regionales en la recuperación de la Universidad de Oriente, porque representa para nosotros un semillero de nuestros profesionales y técnicos que tarde o temprano van a ser necesarios para la recuperación de la industria. Entendido. El capital extranjero, tan necesario para fortalecer, desarrollar, reimpulsar la industria petrolera, ¿qué papel está jugando el capital extranjero? ¿Qué papel quieren los trabajadores que juegue el capital transnacional? Óscar, nosotros en el año 2018, 2019 y parte del 2020 estuvimos debatiendo un plan de recuperación de la industria petrolera, a solicitud del presidente de la República, luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, como que había una representación importante de la clase obrera. En los espacios de los talleres del taller central del Metro de Caracas, allí el presidente nos hizo un llamado a los trabajadores para que presentáramos planes y recuperáramos nuestras capacidades productivas del país. Allí nosotros, bueno, fuimos a lo técnico. ¿Qué le faltaba a la refinería? ¿Dónde estaban los procesos de recuperación productiva? Pero allí, en un inmenso debate, determinamos que más allá de lo técnico era una necesidad o era un problema político lo que estaba sucediendo en la industria petrolera. ¿Qué quieres decir con un problema político? Es un modelo ¿Qué tiene que ver con el capital transnacional? Respóndeme, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Manuel Páez, miembro de la Comisión Presidencial de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras para el sector hidrocarburos, dirigente sindical, trabajador petrolero. Te preguntaba sobre el rol que va a jugar, que debe jugar, que debería jugar, según el punto de vista de los trabajadores, el capital transnacional, el capital privado, nacional e internacional, en la recuperación de la industria. En el segmento anterior te decía que nosotros habíamos internalizado la orden del presidente obrero Nicolás Maduro, de que la clase obrera tenía que ponerse al frente de la recuperación de nuestras capacidades productivas. En ese momento determinamos que había un problema político de cómo fue concebida la industria petrolera en el año 76. Es una industria y es una deuda que la revolución bolivariana tiene con el pueblo venezolano. Nosotros hemos venido transformando el Estado y la industria petrolera, que es el pilar fundamental en el ingreso de la patria, bueno, se ha quedado allí. En el 2002 asumimos el control y se lo entregamos a la tecnocracia que sustituyó a la meritocracia en ese momento. Ahora bien, cuando nosotros profundizamos sobre el problema político, cómo fue concebida la industria y la necesidad de ser transformada y ponerla de cara al servicio del país, determinamos que el capital juega un papel fundamental. Hoy, ¿verdad?, la industria petrolera no le sirve al pueblo venezolano producto de una poca producción de petróleo, que es el dueño del recurso. No le sirve a la clase obrera, ¿verdad?, que extrae el recurso, porque bueno, hemos mermado nuestra calidad de vida. Pero al capital le sigue sirviendo.
El capital sigue generando ingresos a través de nuestra renta petrolera y a través de nuestra industria. Hoy, sí, aún en plena crisis, hoy, cuando estamos abriendo a nuestra industria, a los capitales nacionales y extranjeros, el papel que nosotros aspiramos que juegue ese capital es que no solamente meta dentro de su ecuación la recuperación de los hierros, lo que uno llama los hierros como trabajador, de las instalaciones, sino que también permita la recuperación progresiva de nuestras capacidades, de nuestro poder adquisitivo, de nuestra calidad de vida, de nuestra recreación, de nuestra educación, de la educación nuestra y de nuestra familia. O sea que el capital debe jugar un papel integral en su inversión, porque sin la moral de los trabajadores petroleros, sin la recuperación de nuestra calidad de vida, será cuesta arriba. ¿De qué manera puede hacerlo? ¿Qué piensan ustedes que debe hacerlo? Debe recuperar nuestros espacios recreativos, nuestros espacios de descanso, nuestra alimentación, nuestro transporte, nuestro salario, nuestra salud. Nosotros tenemos... Eso implica inversiones. Eso implica inversiones. Y por supuesto... ¿Qué le ofrecen al capital? ¿Qué garantías le ofrecen? Al capital, los trabajadores le ofrecemos cumplir con lo que nosotros sabemos hacer, trabajar y recuperar nuestra industria petrolera, producir petróleo. Ahora bien, en este momento se ha estado generando un grandísimo debate con algunos sectores políticos del país. El presidente de la República está echándole mano a lo que el presidente Chávez le dejó en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, pues. Ahí le dejó toda una relación internacional, le dejó todo un estamento jurídico que garantiza nuestra soberanía, que garantiza nuestra independencia, pero que además tiene que tener un soporte jurídico, un soporte económico para que la revolución se mantenga y para que la patria tenga su calidad de vida, para que haya la mayor suma de felicidad posible en el pueblo venezolano. ¿Y qué le ofrecen al capital? Yo quiero que le ofrecen mayor participación accionaria. ¿Qué porcentaje de las ganancias? ¿Cuál sería la relación? ¿Cómo sería el negocio? Al fin de cuentas, el capital anda buscando negocios y rentabilidad. Óscar, el capital ha tenido... Hasta ahora lo que me has dicho es lo que debe dar. El capital ha tenido en Venezuela todas las garantías jurídicas para ganar y garantizar su inversión y garantizar la utilidad de su inversión. Es histórico. La industria petrolera ha hecho cualquier cantidad de capitales que han crecido en toda la historia de su fundación, en toda la historia de la explotación petrolera venezolana. Allí yo pienso que hay una garantía y hay una historia pues, que está allí representada en todo lo que ha sucedido. Sin embargo, la relación Estado-capital hoy no estamos reeditando una apertura petrolera porque la garantía de un Estado, de un gobierno que está privilegiando nuestra soberanía y nuestra independencia, bueno, hace con que eso sea una relación ganar-ganar. El capital genera sus ingresos necesarios, producto de su inversión, pero el Estado, el gobierno garantiza la recuperación de nuestra industria petrolera y por supuesto se traduce en ingresos para la patria que garantizarán la suma de felicidad posible al pueblo venezolano. Las ganancias. ¿Qué garantías hay? ¿Qué ganancias se les garantiza al capital cuando participa? Las ganancias... Estamos hablando de una nueva relación accionaria que están planteando. Las ganancias que el Estado venezolano, el gobierno venezolano le garantiza al capital, están tipificadas en la Constitución. El capital accionario que establece la Constitución, que garantiza nuestra soberanía y nuestra independencia de nuestros recursos, está representado en esas convenciones, ¿Cuáles son los porcentajes? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como máximo un 49% al capital y el 51% al Estado. Por eso digo que el presidente de la República está echando mano a lo que el presidente Hugo Chávez le dejó como estamento jurídico. Y por supuesto, en una crisis económica sin precedentes, con unas medidas coercitivas, un bloqueo de unas sanciones, pero además con una conspiración terrible de nuestra economía y nuestros espacios, de nuestras capacidades productivas, el presidente está asumiendo lo que le toca como líder de la revolución, como conductor de victorias, y hoy, luego de tener inmensas victorias políticas, está asumiendo y está en camino
a una victoria económica que el pueblo venezolano pide a gritos. ¿Cómo evalúan ustedes la decisión del presidente o el anuncio presidencial acerca de vender acciones de industrias hasta ahora totalmente del Estado? Muy bien, nosotros creo que... Incluso creo que mencionó el sector petrolero y petroquímico. En este momento no tenemos otra salida. En este momento el gobierno revolucionario ha hecho lo que corresponde en términos de soberanía e independencia. Garantizando eso... ¿Cómo se garantiza la soberanía? Con el control de nuestras industrias. Cuando te refieres a control... Se refiere al control accionario y operativo. Okay. Pero además se refiere... ¿Y el capital transnacional no podría participar también? Claro, el control operativo, en la gerencia, en la conducción. En la conducción, siempre y cuando los intereses sean de cara a los intereses de la patria, del pueblo venezolano. Pero además, cuando el gobierno nacional viene fomentando la ciencia y la tecnología, que al final es la que nos va a delastrar de esa dependencia a alguna inversión, significa que vamos camino a lograr que nosotros tengamos y garanticemos nuestra soberanía tecnológica, que es la que nos va a desligar de todo ese amarre a los gobiernos o a la inversión transnacional. Ustedes están planteando una reforma de la ley de hidrocarburos. Está planteada una reforma. Bueno, pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Manuel Páez, dirigente sindical petrolero, miembro de la Comisión Presidencial de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras del sector hidrocarburos. Te preguntaba sobre la reforma a la nueva ley, a la ley de hidrocarburos. ¿Está planteado? ¿En qué condiciones? ¿Qué están planteando ustedes? La clase obrera en esta coyuntura está dando un salto cualitativo y cuantitativo. Cuando por primera vez en la historia, y estamos convencidos que en el mundo, los trabajadores debaten una ley, una reforma de ley. Una reforma que no está aprobada, que es una propuesta que se le está llevando al Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo, que tiene tres aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es recoger todas las leyes en una sola ley. Okay. ¿Verdad? En el año 2001, bueno, estamos conscientes que algunos gazapos quedaron en la ley porque teníamos en la Asamblea Nacional Constituyente de su momento, a través de la ley habilitante, algunos traidores que en su momento sirvieron para los intereses transnacionales. Nosotros estamos garantizando que en la ley de hidrocarburos, en nuestra propuesta, tengamos plena soberanía e independencia de nuestros recursos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que le estamos regresando las competencias al Ejecutivo para que la industria PDVSA se convierta en una operadora petrolera nacional, pues como cualquier operadora. En la ley del 2001 es muy poco en lo que se regula nuestra industria nacional. Y eso convierte y sigue convirtiendo a la industria petrolera nuestra en un estado dentro de otro estado. Entonces le estamos allí en esa propuesta regresando las competencias de supervisión, control, seguimiento, administración, comercialización al Ejecutivo Nacional. Y un tercer elemento fundamental es la participación protagónica de la clase obrera en la dirección del proceso social del trabajo. ¿Qué estamos estableciendo? Nosotros en la ley del 2001, la clase obrera solamente está basada en el artículo 14 en una convención colectiva, pero la clase obrera es mucho más allá de una convención colectiva. Eso en primer lugar. En segundo lugar, abre una nueva forma de negociación, una nueva forma de comercialización o de relación con el capital, donde nosotros establecemos que el capital debe de regresar o debe cobrar sus ganancias en función de la producción y no en función de un porcentaje bancario. Todos los procesos de financiamiento de la industria en los últimos años, me atrevo a decir que en su historia han sido: yo te doy un recurso, tú basado en un porcentaje financiero, el porcentaje financiero me lo cancela y al final al capital no le importa si es eficiente la inversión.
nosotros estamos planteando que la inversión, el capital, recobre sus ganancias producto de la producción. Un porcentaje de la producción debe ir para el recobro de su capital y para el recobro de sus intereses, porque eso es la única forma de que garantiza que la inversión tenga eficiencia y que no nos prestemos algunos compatriotas para la desviación de esos recursos. Cuando esa inversión tenga efectividad, eficiencia, tenga transparencia, recupera los niveles de productividad, entonces en ese momento el capital recupera su inversión, recupera sus ganancias y al final termina siendo un ejercicio de ganar-ganar. ¿Cómo se sienten ustedes más cómodos, los trabajadores petroleros, con el capital norteamericano, capital chino, capital ruso? ¿Hay diferencias? Mira, el capital es el capital. Sí. El capital siempre va a buscar intereses, pues. Ahora, lo que le corresponde a los trabajadores es cuidar que la inversión tenga la eficiencia, la eficacia y la transparencia necesaria para que nosotros no volvamos a pasar por una bonanza petrolera, no volvamos a pasar por un ejercicio de inversión y no quede dentro de nuestra industria una industria sólida, una industria estable, una industria donde sus trabajadores tengan calidad de vida. Es allí donde está el papel fundamental que debe jugar la clase obrera. Que la inversión que venga sea destinada para lo que fue acordada y que la productividad se recupere para que nosotros podamos recuperar nuestra calidad de vida, pero no solamente la nuestra como trabajador, sino la del pueblo venezolano como el dueño de sus recursos. La recuperación del capital, o sea, la obtención de ganancias, que es la lógica del capital. Ustedes me comentaban en otro momento que querían establecer una especie de fideicomiso que permitiera garantizar las ganancias. Uno de los debates puntuales. Cuando nosotros empezamos a debatir sobre el plan de recuperación de la industria, debatimos con todos los sectores y por supuesto debatimos con el capital. El capital en ese momento, el capital nacional planteaba que necesitaba garantías para que su inversión, producto, ¿verdad?, de la producción, para que su retorno de la inversión, producto de la producción, llegara a donde tendría que llegar. Eso ha sido la crítica del capital privado, ¿no? Del capital privado en los últimos años, pues. No es un secreto que la industria de hidrocarburos tiene una inmensa deuda, ¿verdad?, producto de toda la inversión que han hecho. Entonces, en un debate, ¿verdad?, legal, nosotros acordábamos o discutíamos que había la posibilidad de generar un fideicomiso entre el Estado, entre la industria petrolera y el capital privado, que permitiera que una vez que se comercializara el producto, ¿verdad?, se dirigiera lo que le correspondía al capital privado, a las cuentas del capital privado y a la que le correspondía al gobierno, al Estado, a las cuentas del Estado. Esto permitía garantías jurídicas y una negociación transparente, pues. Si el acuerdo en algunos negocios es 80-20, 80 para el Estado, 20 para el capital privado, bueno, nosotros que conocemos nuestra estructura de costo, sabemos qué podemos darle al capital privado de acuerdo a su inversión. O sea, es una negociación, si se quiere, transparente, siempre y cuando quien negocie con el capital tenga intereses patriotas, tenga intereses nacionalistas. Ustedes están planteando reformas a la ley de hidrocarburos, ¿no? ¿Cuáles serían las reformas más importantes desde el punto de vista de los trabajadores? Bueno, los trabajadores debemos asumir la dirección del proceso social de trabajo. ¿Qué significa eso? Significa que los trabajadores asumamos las decisiones en conjunto, en manera colectiva. De manera colectiva con el capital y el Estado. De manera colectiva con el capital y el Estado. Porque es que seguimos insistiendo, nuestro problema de la industria, si tú vas a la historia, ves la historia, no es un problema de recursos. Hoy es un problema de recursos, sí, porque la industria está muy mermada, muy deteriorada. Pero nosotros en nuestra historia hemos visto cómo por el frente de nosotros ha pasado inmensa cantidad de inversiones, pues. Mira, en la época de Rafael Ramírez, el presidente Chávez con esa visión inclinó la inversión hacia el gas.
y más de 15.000 millones de dólares pasaron por la industria gasífera del país. Se generó de la ingeniería el 100%, de la procura casi que el 90%, pero de la construcción apenas llegamos al 15%. Eso quiere decir que la clase obrera debe asumir el papel histórico de supervisar, eso establece la Constitución. Ahora vienen elecciones sindicales a todos los niveles. Vienen elecciones sindicales de la Federación de Trabajadores Petroleros. Tú formas parte de la comisión electoral, ¿no? Sí, la semana pasada... ¿Cuándo van a ser las elecciones? ¿Cómo se están planteando? ¿Cuáles son las banderas fundamentales? Pero respóndeme cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con Emanuel Páez, miembro del Estado Mayor Presidencial de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras para el sector hidrocarburos, trabajador petrolero, dirigente sindical. Te preguntaba sobre las próximas elecciones sindicales. Vienen elecciones en la Federación de Trabajadores Petroleros. ¿Cuáles son las banderas? ¿Cuáles son los planteamientos, las aspiraciones de los trabajadores? Producto de la pandemia, Óscar, el Poder Electoral, que establece mecanismos de asesoría técnica para las organizaciones sindicales de cualquier grado, no solamente federativas, sino de la central, de las federaciones y de los sindicatos de base. Por eso son organizaciones sindicales. Tenía más de 2 años con una resolución que impedía esa asesoría técnica para ese proceso electoral, respetando su autonomía. El jueves pasado, el directorio levantó esa resolución y sacó un comunicado, sacó una resolución donde abre los espacios para que las organizaciones sindicales le soliciten al Poder Electoral la asesoría técnica para llevar a cabo esas elecciones. En el caso de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la cual ya va a cumplir 9 años vencida, ¿verdad? Viene su proceso detenido del año 2015. Producto, bueno, de toda una dinámica electoral del país, producto de que nuestro proceso electoral de la federación es de primer grado, es la única federación en el mundo que su proceso electoral es de primer grado, pero que además está de manera estatutaria tipificado y dentro de sus estatutos solicita la automatización del voto. Okay. Eso, por supuesto, genera en el Poder Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, una responsabilidad inmensa, ya que nuestro voto es automatizado. ¿Qué garantiza la automatización del voto? Bueno, lo que garantiza el proceso electoral venezolano, transparencia, no hay duplicidad del voto, hay garantía de que el voto va donde va y que se cuenta un voto. Las banderas de los trabajadores. Ahora, las banderas de los trabajadores es que nosotros necesitamos una representación sindical legítima y legal, definitivamente que esté de cara a la clase obrera, que permita volver al debate de nuestros espacios naturales, como son las asambleas de trabajadores, que la decisión sea tomada en conjunto y que nosotros podamos asumir en colectivo las dificultades, los triunfos y también podamos asumir las derrotas que nos pueda presentar pues la dinámica económica del país. Pero tiene que ser en conjunto. Debe ser de cara a la clase obrera, no puede ser entre gallos de medianoche. Los trabajadores deben conocer y deben de saber cuál es su realidad en cuanto a sus planes y beneficios, en cuanto a su convención colectiva. ¿Cuáles son las aspiraciones concretas de los trabajadores para estas próximas elecciones? Las aspiraciones es que ¿cómo motivar el voto? Tengamos una dirigencia sindical que debata con la clase obrera. ¿Aspiraciones materiales económicas? Las aspiraciones materiales económicas, nosotros podamos tener una convención colectiva y recuperar todos nuestros planes y beneficios, toda nuestra convención que ha sido mermada producto de toda esta guerra económica. Pero que la única manera, Óscar, de que los trabajadores estemos satisfechos es que nosotros tengamos espacio para el debate. Y eso es una de las inmensas críticas. No tenemos espacios ni para el debate, ni para la información, no tenemos espacio para saber qué está sucediendo con esa calidad de vida. Pero además, lo poco, Óscar, que el gobierno nacional, que la industria petrolera pone al servicio,
de los trabajadores viene siendo tergiversado, viene siendo manipulado, viene siendo orientado a un 2%, 3% de esa población, y nosotros aspiramos la democratización de esos beneficios para que todos podamos tener garantía. Ahora, ¿cómo se logra eso? Con la organización de la clase obrera. La clase obrera tiene un papel fundamental de organizarse en esta coyuntura y en estas dificultades para asumir, ¿verdad?, el papel que le corresponde y transformar la industria de cara a los trabajadores también. No es un secreto que la crisis ha golpeado fuertemente la calidad de vida. ¿Cómo recuperar la calidad de vida de los trabajadores petroleros? ¿Cuáles crees tú que son las aspiraciones concretas, materiales? Oscar, nosotros... Aumentos de sueldo. Claro. ¿Qué otras? Nosotros llevamos un ejercicio de recuperación en la refinería El Palito. Okay. En el año 2020-2021. ¿Qué nos permitió allí? Nos permitió identificar nuestras carencias y nos permitió redireccionar el poco recurso que había para resolver nuestras necesidades. Allí hubo un ejercicio de recuperación en la alimentación, en el transporte. Eso ya se está haciendo. Bueno, nosotros lo hicimos en su momento, ¿verdad? Hoy volvemos a caer en el foso, en el hueco, producto de que no tenemos una dirigencia de cara a la clase obrera. Claro. Pero nosotros hicimos un ejercicio que por más de 8 meses dio resultados. Nosotros recuperamos salario, recuperamos salud, recuperamos alimentación, recuperamos transporte, recuperamos espacios recreativos, recuperamos inclusive la visual, el ambiente de trabajo que la refinería El Palito tenía. Allí sacamos todos los carros que estaban, bueno, carros de 7, 8 años, que estaban en los estacionamientos, pintamos, alumbramos. Allí el gobernador Rafael Lacaba con sus cuadrillas y la clase obrera tuvo un papel determinante en cambiar el ambiente de trabajo que permitió moralizar a los trabajadores y que permitió que los trabajadores podamos recuperar esa producción. Hoy, ese ejercicio que en cierta medida la dirigencia sindical, esa burócrata, esa que no entiende que debe darse el espacio a nuevos liderazgos, que debe surgir nuevas ideas, que debe surgir... Esta va a ser una gran oportunidad para renovar el liderazgo sindical de la industria, ¿no? Es eso a lo que estamos apostando a través de ese proceso electoral, que es necesario la renovación. El presidente de la República lo ha dicho, Oscar, por la calle del medio, sin prurito. Necesitamos un movimiento sindical democrático, legal, legítimo, con nuevos planteamientos, con nuevos líderes, donde la juventud, las mujeres, donde podamos tener espacios para recuperar ese liderazgo que es tan necesario para afrontar las dificultades del país. ¿Qué mensajes le tienes tú a los trabajadores petroleros de cara a las próximas elecciones? Hay dos elementos. ¿Cómo motivar la participación electoral? Hay dos elementos fundamentales que los trabajadores debemos y que en este momento son importantísimos. En primer lugar, es que solo con la unidad, la organización y la formación nosotros podemos afrontar las dificultades. Y en segundo lugar, es que solo con una nueva dirigencia, con unos nuevos liderazgos, con unas nuevas ideas, nuevos planes, nuevas propuestas, podemos recuperar nuestra calidad de vida. Hoy, que estamos a la puerta de una nueva bonanza petrolera, estamos en la puerta de una inversión. Si los trabajadores no entendemos que solo unidos, organizados y formados podemos enfrentar las pretensiones del capital, que siempre van a ser querer más, ¿verdad? Si no asumimos eso como plan programático, pero que además que nosotros podamos redireccionar toda esa inversión para el beneficio de la clase obrera, el beneficio del pueblo venezolano, pero además de la recuperación operativa, tecnológica, estructural de la industria, no vamos a poder salir de este tolladero. Es por eso que hoy tenemos una oportunidad maravillosa y que la clase obrera petrolera la ha internalizado, la ha asumido y por eso ha dado ese salto cualitativo y cuantitativo en sus espacios, en sus decisiones, en sus debates. Ha culminado la fase o la etapa de la economía rentista. ¿Qué le dices tú a los venezolanos y venezolanas con relación a la industria petrolera? ¿Qué podemos esperar el resto de los venezolanos de la industria en este momento y de cara a las nuevas elecciones? Nosotros pensamos, Oscar,
que vamos a seguir por varios años siendo un país rentista petrolero. Claro. Es lo que nosotros producimos. País petrolero. Es lo que nosotros producimos. Por mucho tiempo. Y probablemente, ¿verdad?, las energías alternativas, que está en boga, que ha sido el debate que se está generando en este momento, bueno, pasarán varias lunas hasta que eso nosotros lo veamos como una realidad. Ahora, ¿qué es lo que aspiramos nosotros como pueblo? Como nación. Como nación, que el ingreso que se genere de esa renta petrolera permita diversificar nuestra economía y tengamos nuevas formas de ingreso, el turismo, la agricultura, la tecnología. Nosotros tenemos inmensas capacidades. Lo que pasa es que, bueno, así como le decía Arturo Uriel Pietri, pues el petróleo ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas. Nosotros debemos de privilegiar las cosas buenas que genera el rentismo y eliminar las cosas malas que ha traído el rentismo petrolero. Muchísimas gracias por este análisis situacional. En vísperas de las elecciones haremos otro análisis situacional. Agradecido. Gracias, Manuel. Nos vemos en un próximo análisis situacional. Recuerde, no basta con estar bien informado, hace falta análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, responsable y veraz. Hasta pronto.